En la primera postulación, que fue 2017, se hizo una articulación con las acciones que venía haciendo la ENI en ese momento. Específicamente, se fortaleció el proceso que se venía haciendo con mujeres indígenas de dos territorios ancestrales. Esto fue un proceso con mujeres indígenas del pueblo Cayambi, los cantones de Pedro Moncayo y Cayambe, provincia de Pichincha, en la Sierra Norte, y las mujeres del territorio ancestral afroecuatoriano de Imbabura y Carchi, que están ubicadas en estas provincias, como dice su nombre. Entonces, digamos, esta era una de las líneas de trabajo de la ENI, que para entonces tenía 3 socios, cada uno en estos territorios, digamos. Entonces, en conjunto, lo que impulsamos fue como el encuentro de las mujeres de estos dos territorios, ¿no es cierto? La perspectiva de ese proceso fue como ver cuáles son los espacios de encuentro y las propuestas que desde la misma mirada de las mujeres se podían ir construyendo en ese encontrarse entre dos pueblos que, si bien son vecinos y hermanos, no siempre están como en estos ejercicios. Entonces, con las compañeras tuvimos encuentros locales y luego intercambios territoriales que finalmente llegaron a la generación de una especie de agenda, ¿no? Un documento de propuestas que tenían varios ejes. Uno de ellos, por ejemplo, dentro de soberanía alimentaria entraba tierra-territorio, había otro relacionado con temas de violencia, otros relacionados con temas de salud, si no me falla la memoria. Entonces, y eso finalmente se presentó en uno de los seminarios que impulsaba también la ENI, hacia el final del año, ¿no? Entonces, más o menos ese fue el primer proceso. Luego, para la postulación, me parece, de 2020, 2019-2020, se dio una suerte de continuidad, pero una estrategia distinta. Continuidad en el sentido de la defensa de los derechos de las mujeres al acceso a la tierra y al territorio. En el primer caso era una experiencia más local y en la segunda postulación se pensó en impulsar una mirada nacional, digamos, pero hacia los organismos internacionales. Es decir, la segunda postulación buscó fortalecer el proceso de elaboración del informe sombra para el comité de la CEDAW. Finalmente, se terminaron haciendo 2 informes sombra. El primero fue de mujeres de zonas rurales, con énfasis en los temas de tierra y territorio, y el otro fue de mujeres indígenas, que sí, por supuesto, menciona los temas de tierra y territorio, pero también abarca otros puntos. En el caso del Ecuador hubo varios retrasos para el comité, para el informe al comité de la CEDAW, y el Estado solicitó un proceso abreviado, me parece que se le llama. Es decir, que se le hacían como temáticas específicas, no todos los artículos de la convención. Una de estas temáticas era justamente temas de tierras, territorios, etcétera, y otros del acceso a justicia. Entonces, digamos, esta otra digamos, estrategia tuvo un enfoque un espectro más amplio y apuntó hacia el tema de la incidencia en organismos internacionales como la CEDAW, con sus propias complicaciones, ¿no? Porque en este caso ya el contexto era la pandemia. Entonces, las estrategias de elaboración del informe pasaron a ser bastante más virtuales,
por un lado, y también la sesión del comité pasó a ser virtual, ¿no? Bueno, hay algunas lagunas sobre lo que va a ser ya esta siguiente sesión, ¿no es cierto? Que me parece que es la 80 y las posibilidades de que también se envíen los informes actualizados. Entonces, digamos, ese fue más o menos el proceso y el aporte del Plan País a estas estrategias que en su momento, como digo, fueron de escala local, propuestas de las mismas mujeres a las autoridades indígenas y públicas de sus territorios, y ya luego en el otro caso fue visibilizar la problemática de la tierra y el territorio de las mujeres rurales e indígenas como un grupo más específico hacia el comité. Siempre me parece que es como una ganancia, por decirlo de alguna forma, siempre es positivo que haya propuestas específicas para los temas de mujeres, en la escala que sea, ¿no es cierto? Y en los ámbitos que sean, local, nacional, política pública, visibilización de problemáticas. Entonces, el que haya como organizaciones que acompañen y en algunos casos impulsen procesos que visibilicen las perspectivas, propuestas, problemáticas de las mismas mujeres, era ya un aporte, ¿no? Se generó información, se generó documentación, etcétera, como un primer elemento. Un segundo elemento es que, por ejemplo, en el caso de los dos momentos, diría yo, progresivamente fueron alimentando un conocimiento de la problemática que permitió visibilizar en otros espacios. Por ejemplo, los mismos informes sombra se presentaron después en una rueda de prensa en alianza con la CONAIE, porque el informe de mujeres indígenas lo hizo la CONAIE, la dirigencia de la mujer de la CONAIE. Entonces, las mismas mujeres dijeron, compañeros, compañeras, aquí está un instrumento que podemos utilizar, pero que además da cuenta de algunas problemáticas que estamos viviendo. En el caso, las compañeras mencionaban que le ponían bastante énfasis al tema de la pandemia, ¿no? Las limitaciones en acceso a educación, etcétera. Y con esas voces, ¿no? Que se iban levantando, se va progresivamente también alimentando la agenda de estas organizaciones. Entonces, producto de no solo esto, por supuesto, ¿no? Pero en articulación es una voz más, ¿no? El proceso que se seguía, los informes, etcétera. Uno de los ejes de interés de las mismas organizaciones ya nacionales es el tema de mujeres. No porque antes no hubiera estado, sí ha estado, pero se profundiza el tema de tierras, ese sí es, creo yo, como un aporte, tierras, territorios, y dos, se fortalece la necesidad de pensar el tema de mujeres como más específicamente. Como todos los procesos sociales, en todo caso, es medio difícil que haya como una continuidad desde las mismas organizaciones por distintos factores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el proceso del encuentro de las mujeres de los territorios fue muy enriquecedor, muy bonito, muy productivo, ha sido una de las experiencias que a mí me han enseñado más, pero yo me pongo a pensar y digo, bueno, o sea, las transformaciones en el territorio que se permitieron lograr, que pudimos lograr, la continuidad, ¿no? La sostenibilidad del proceso. Ahora, esa no creo que sea una tarea de las instituciones, sino de las mismas organizaciones, que son los actores de los territorios. Pero ¿de qué forma, como pensar, ¿no? De qué forma se pueden garantizar esas continuidades, ¿sí? Garantizar la presencia de las mismas compañeras en la IBC,
ya no solo a través de CIPAE u otras instituciones, sino directamente. Creo que ese es un desafío importante, que haya como la participación primaria de las mujeres, de las organizaciones en la IBC. Y quizás ya más específicamente fortalecer también los conocimientos sobre mecanismos concretos de incidencia. Sí, porque ahí es cuando uno dice, ah, mira, aquí se transformó, aquí se propuso, aquí se cambió, ¿no? Tenemos, bueno, había en la IBC espacios de reflexión relacionados con economía, con violencia patrimonial, y eso fue bastante interesante, un espacio reflexivo formativo.